Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 27 de junio, mes de los padres. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Génesis 17:5. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión de los domingos en la mañana. La palabra de hoy es parte del homenaje a los padres, que con mucho cariño hacemos como iglesia. Los domingos anteriores vimos principios fundamentales con los patriarcas desde Adán hasta Abraham que formaron una línea de vida en el propósito de Dios. Hoy tenemos el tema Día Especial del Padre. Buenos días, qué privilegio tener esta oportunidad de compartir a los padres en este mes. Estos videos que vimos pues nos han conmovido mucho y sabemos que ese es parte del diseño de Dios para el ser humano. Los quiero felicitar y decirles que son muy importantes, que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Hemos visto que en la sociedad no se ve mucho lo que ahorita es un buen padre o lo que algunas personas tienen el privilegio de vivir, pero sí hay unos padres que han hecho brecha y que han demostrado lo que Dios diseñó desde su corazón para el ser humano. Quería compartirles hoy de lo que vemos comúnmente y pues no es algo bueno, es algo triste porque muchos hijos no tienen la oportunidad de tener un padre, más porque de pronto se haya partido o no esté, es porque deciden no estar cerca de sus hijos. Es una realidad muy triste y muy numerosa aquí en Colombia. Vemos también que lo que queremos no es eso, queremos es una familia conformada por papá y mamá, como Dios nos enseña. Queremos poder disfrutar de un buen papá, poder disfrutar de compartir con él, de tener de parte de él lo que necesita cada ser humano para ser complementado. Y vamos a ver, quiero que me acompañen para que veamos lo que Dios nos enseña en cuanto a ese rol de como padres que deben desempeñar. Quería darles esta frase también que dice: a ti y a mí nos hicieron diseñados para ser amados por un padre. Entonces, esa es una frase que me regaló el Señor, que cubre todas mis necesidades en este aspecto. Porque pues yo no tuve la oportunidad de crecer con un papá que me aportara todo lo que necesitaba, pero él se hizo cargo de mí, entonces para mí fue muy fácil entender y poder vivir ese aspecto de mi vida y recibirlo de parte de él. Y fue un privilegio o una oportunidad que pude aprovechar en él. Entonces, ¿qué vemos? Según lo que el Señor nos quiere enseñar, vamos a Juan 10, 14 al 15. Aquí nos está hablando el Señor de la parábola del redil, donde Él es el buen pastor, es la puerta, es el buen pastor. Pero vamos al versículo 14. Dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Este versículo es muy lindo y es muy tierno porque vemos en el versículo 15 que hay una relación, un vínculo muy estrecho entre ellos dos. Y dice Jesús que Él conoce al Padre, pero también el Padre lo conoce a Él. Nosotros muchas veces tenemos la costumbre de leer, como nos enseña el pastor, como leer rápidamente, y el pastor nos ha enseñado que la Biblia no es un libro de lectura rápida, sino de meditación, de escudriñar. Cuando habla de conocer, la palabra conocer es muy amplia,
porque tú puedes convivir con las personas que tienes allí, como tu esposa, tus hijos, algún familiar, pero eso no significa que lo conozcas. Entonces el Señor aquí hace mucho énfasis en conocer. Y también he podido ver que a los hijos, como madre, uno aprende a conocerlos, aunque uno los cuida, los alimenta, está allí pendiente de ellos, incluso eso no determina un conocer profundo, es convivir con él, pero conocer va más allá, va a lo profundo del ser humano, cómo reacciona, cuáles son sus gustos, en qué piensa, y para eso se requiere un trabajo, una disposición. A uno generalmente no le interesa conocer los hijos de los vecinos, simplemente con distinguirlos está bien, pero sí debemos interesarnos en conocer nuestros hijos. Y Jesús hace ese énfasis, que Él conoce al Padre. El Padre sabe qué siente el Señor Jesús, sabe cuáles son sus deseos, sus sueños, sus anhelos, sabe cuáles son los planes que tiene de amor para el ser humano. Y lo mismo el Hijo conoce todo acerca del Padre, dice que Él lo conoce y que ellos dos tienen un conocimiento mutuo, una buena relación. Entonces yo quería aconsejarles y animarles a que es necesario como padres conocer sus hijos, que es importante, que el Señor quiere que nosotros lo aprendamos, que sea parte del diario vivir de nosotros conocer a nuestros hijos y no creer que porque vivimos con ellos ya está por hecho. Dice también que Él da su vida por las ovejas. Conocer a alguien y llevarte a una decisión extrema como dar la vida por alguien quiere decir que hay mucho amor. Entre más conozcas a alguien, más te vas a entregar por esa persona, y así debe ser entre padres y hijos. Pero nosotros vemos una realidad que no se puede esconder, incluso en el pueblo de Dios. Vemos que es todo lo contrario, vemos que por debilidad un padre decide no conocer a su hijo. ¿Por qué? Porque en cierta forma a los padres eso los paraliza que tu hijo te conozca, que conozca muchas de tus debilidades, muchas cosas que de pronto te van a hacer sentir juzgado, te van a hacer sentir paralizado. También puede llevar a que un papá no quiera dejarse conocer por el fracaso, que digan, no, es que todas las cosas que tengo no son tan buenas, y va a conocerme y va a ver que de pronto soy un don nadie, una persona que no puedo avanzar. O también puede ser porque realmente no le interesa, porque dice, no, lo que así como yo lo hago, así está bien, así como me enseñaron, así como mi papá me crió, así es la forma correcta. Y pues lo importante es que los mantenga, que no les falte nada pues a nivel económico. Pero el Señor hace referencia de que no es así, que Él tiene unos diseños especiales. Los diseños de Dios generalmente todos están en base al amor. Y cuando habla aquí en Juan 10, 14 al 15, nos habla de entregar la vida. Cuando vemos eso, vemos que sí es importante y que sí está en el diseño de Dios. Pero no podemos dar lo que no tenemos. Tú nunca vas a poder ofrecerle a tu hijo lo que no tienes. Nunca vas a poder ofrecerle a tu hijo el que te conozca o una relación estrecha si tú no lo recibiste. Muchas veces nos encontramos, como decía al principio, con el inconveniente o con la circunstancia de que no tuvimos ese papá ideal, o que de pronto pues falleció, o que sí estuvo allí pero nunca al diseño de Dios, sino a cómo lo criaron, y no pudimos recibir lo que el Señor quería darnos, como es ese amor y ese conocimiento, esa relación estrecha. Que brinda muchas cosas como la estabilidad a los hijos, como la expresividad
como la libertad para ser seguros, para poder tomar iniciativas, para poder hacer proyectos grandes. Entonces esto es lo que Satanás ha logrado robar de muchos padres que conocen la palabra de Dios, que recibieron a Cristo, pero que no se han interesado o no conocen que avanzar en esta área es muy importante. Jesús quiere que conozcamos al Padre, por eso nos lleva a Él. Vamos a Juan 14:7. Dice así: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos una relación con Dios, se vuelve algo tan chévere, tan rico disfrutar. Cuando Jesús entra a nuestro corazón y nosotros empezamos a tener una relación con Él, muchas áreas de nuestra vida cambian. Y a mí como hija me sirvió mucho en la parte del Padre. Y cuando tenía necesidad de Él, como un consejo, un abrazo, la provisión económica, siempre estaba allí. Una de las cosas que me puso a pensar sobre este tema era porque decía, bueno, no soy como la mejor indicada para escribir o halagar a un padre. Cuando pensé eso, él me recordó que él estaba allí, que siempre estaba ahí, que siempre iba a estar allí y que había sido mi papá siempre. Entonces, hacer la mirada y pude continuar con las ganas de poderlo hacer. Y ha sido así, Dios ha sido mi papá, literalmente, el que me sostuvo, y lo conozco. Conozco cuando lo defraudo, conozco cuando lo hago sentir feliz, conozco cuando quiero algo tan simple como una chocolatina, conozco cuando tengo la necesidad de algo íntimo y me lo da a nivel espiritual, sentimental y hasta físico. Entonces eso me dio valor para poder continuar y decirles que es importante conocerlo a Él. Cuando como padre lo conoces a Él y miras lo hermoso que es, que puede dar la vida por los hijos, aprendes a ser un buen papá o una buena mamá. El Señor no escatimó su vida. Cuando recibimos de Él tanto amor, tanta ternura, tanta dulzura, todo el tiempo que quieras, Él está ahí disponible. Pero como padres caemos en la religiosidad, entonces nuestros hijos nos buscan y nosotros no tenemos tiempo. Para nosotros la prioridad es el trabajo, el descansar de las ocupaciones, mi estudio o mis proyectos, pero como padres no nos mostramos como el Señor se muestra a nosotros. Y ahí es donde Satanás cobra mucha ventaja, porque lo que le muestra a los hijos es, mira, eso es lo que es ser un padre cristiano. Entonces no vale la pena nada que tenga que ver con el diseño de Dios en la familia. Para que un papá ocupado, para que una mamá estresada, grosera,
que solo le importa que se sienten a cantar, a pronunciar unas palabras que ni siquiera sienten. Y todo eso va cogiendo ventaja en las tinieblas y nos roban sutilmente a nuestros hijos. Pero el Señor dice que si nosotros lo conocemos, también conocemos al Padre, y es verdad. Dice, sigue hablando y dice que Felipe le pregunta, bueno, y ¿sabes qué? Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe se refería a que quería conocer al Padre, o sea, una forma como más física, más literal. Y él le dice, es suficiente, cuando me ves a mí, yo pongo todo de mi parte para reflejar al Padre. Él le dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando tenemos una relación con el Señor, literalmente tenemos los dos en nosotros, con el Espíritu Santo. Ellos tres son unidos, son uno, y en nosotros pasamos a ser morada de Él. Y cuando en nosotros se manifiesta la vida de Dios, cuando en nosotros se manifiesta que somos una casita para Él, nosotros lo que desbordamos, como dice la Biblia, es fuentes de agua viva. Entonces tenemos tiempo para ir con los hijos a jugar, tenemos tiempo para invertir en ellos, en educación, en diversión, no solo con los cuidados básicos, podemos ayudar y complementarlos, porque eso es lo que el Señor quiere. Entonces no hay excusas para decir que la forma en que nos criaron va a oler el diseño de Dios. Lo que realmente importa es el diseño de Dios. Entonces si ellos dos se conocen tanto, nosotros debemos aprender de ese diseño de padre e hijo que tienen y hacerlo también nosotros con nuestros hijos, conocerlos, detenerlos, preguntarles cuando estén tristes, preguntarles cuando estén enojados, exhortarlos, ayudarlos, estar allí prestos para jugar con ellos, porque sí que nos cuesta por nuestra cultura sacar ese tiempo para jugar con ellos. No, nosotros tenemos que, si conocemos a un padre alegre, damos a conocer un padre alegre, pero tú no puedes mostrar un padre alegre si no lo conoces. Y así en todas las áreas. Dice también en Juan 14, 20, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En ese momento estaba hablándole de cuando ya iba a venir el Espíritu Santo, de que no los iba a dejar solo. Les dice, esperen un momentico, y cuando pase esto, entonces van a conocer que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea, es una común unión, es lo que Dios quiere, es enlazarnos. Dios no quiere que nosotros estemos fuera de Él y no quiere que nos sentamos separados. Por eso, si no tienes la oportunidad de tener un padre, pues tienes la oportunidad de tener al hijo y te regalan paquete completo con el Padre. Y así quiere que el Señor quiere que nosotros hagamos con nuestros hijos, que seamos en Él unidos, que nos conozcamos. Pero a veces uno dice, sí, lo que predica es muy bueno, pero cuando yo estoy en la casa, el estrés, la falta de la provisión, o bueno, no tengo ciertas cosas que necesito, el estrés por conseguir lo del arriendo y muchas cosas que no tengo, eso se hace difícil para ser uno tan unido y tan amigo de alguien, hacerlo tan chévere. Pero la Biblia dice, la clave de todo, en cualquier relación y a nivel de toda área, es estar cerca de Él. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Pero cuando te levantas en la mañana y te pegas, te unes a Él, buscas capacitarte como padre para llenarte de Él, entonces vas a poderlo todo, porque en Cristo
todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. Pero todo depende del nivel de gloria que alcances diariamente. Y esa es la carrera que tenemos por delante. Nosotros estamos salvos y agradecidos porque Dios hizo la obra completa para que nosotros la recibamos gratuita. Pero la vida en Cristo requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere vivir ya para Él, no para nosotros, ya somos esclavos de Él. Y es algo muy lindo porque no se puede explicar, pero a la vez trae libertad, es una total libertad. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no nos va a ayudar a ser esos padres que Él quiere que seamos? ¿Cómo no va a darnos su Espíritu Santo, la ayuda, la capacitación, si Él nos escogió aún antes de que nosotros creyéramos poder ser aprobados? Porque muchas veces creemos que llegamos a un punto donde, bueno, si soy aprobado por Dios para recibirlo o para recibir sus bendiciones, cuando el Señor nunca mira esa posición, nunca mira que te ganes nada. El Señor premia al que se esfuerce por agradarlo, pero Él siempre da el primer paso de amor y misericordia. Y nosotros no hacemos así. Como padres siempre le exigimos a nuestros hijos que deben hacer las cosas bien para poder merecerlas, que no es un principio de Dios. Cuando tú quieras premiar a tus hijos, premialos porque los amas, incentívalos a ser esforzados, pero que los regalos de ti no los consigan con méritos, porque debe ser un amor de que te nazca de ti. Y cuando tú haces esos principios o esas formas que Dios hace, entonces ellos van a tener más conocimiento de un Padre y van a querer acercarse a nuestro Dios. Pero cuando ven que todo para recibir lo que les gusta tiene que ser ganado, pues no va a ser fácil acercarse a Dios. Y una de las cosas que aprendí de parte de Dios, que quiero que tengan en cuenta, es que cada área en sus hijos es una oportunidad para preguntarle a Dios qué hacer. Entonces, pues, ¿cómo así? Resulta que les voy a compartir algo que me pasó con Juan Pablo. Juan Pablo es un niño muy lindo y Juan Pablo tiene unas dificultades de aprendizaje. Yo, pues en mi mal proceder, siempre aprendí que cuando usted no hace la tarea, pues entonces le dan juguete a uno. Entonces yo también hacía lo mismo. Bueno, hacía la tarea, entonces yo decía, bueno, es pereza, entonces le daba juguete. O de pronto no, es que no le interesa, entonces cero calle, cero juegos, y era un castigo a la primera instancia. Cuando yo tuve la oportunidad de ser restaurada por Dios, yo vi que lo primero que Él me dio no fue ni siquiera la parte dura de mi restauración, es decir, un juetazo o yo qué sé, una disciplina, no. Sí recibí una disciplina, pero lo primero que recibí de Dios fue su amor, fue como, yo lo sentía como ahí sentado, como bueno, la embarraste, vamos a ver cómo quieres que te ayude, aquí estoy, y sentía esa posición de parte de Él. Entonces, eso es algo que se aprende, que se vive, son experiencias que valen oro, pero que si la transmitimos a nuestros hijos, vamos a transmitir vida y no religión. Entonces con Pablo yo aprendí diciéndole al Señor, bueno, tú lo creaste, tú dices que yo soy la administradora de Él, todos los padres son los administradores de Él, entonces dime qué tengo que hacer porque la verdad ya estoy frustrada y las cosas no van bien, ya va por primero y parece que lo va a reprobar. Y el Señor me contestó y me capacitó a través de los medios
me pude dar cuenta de qué dificultades tenía Juan Pablo y cómo debía capacitarme para enseñarle. Y cuando yo lo hice, cuando yo me capacité, yo pude enseñarle a Juan Pablo y ahorita está muy bien, ahorita lee, entiende, comprende, puede escribir, puede responder textos solito, ya me queda mucho más tiempo a mí. Entonces el Señor está allí para cada área de nuestra vida. Otra de las cosas que tenía dificultad y que veo mucho en los padres es la falta de expresión, de ternura. Los padres pues dicen te amo, te quiero, y eso que a veces así como no tan expresivos. Y en mí también pasaba eso, porque no lo recibí físicamente, no tuve eso de parte de mis padres. Pero el Señor, cuando tuve la oportunidad de tener hijos, me lo mostró y yo decía, bueno, sí, porque hay tantas mamás. Yo veía una mamá de la iglesia que cogía al bebé y le daba besos, le daba abrazos, y yo me sentía tan triste. Yo decía, wow, yo quiero poder expresar eso, pero yo siento como si estuviera con varillas. Cada vez que me voy a inclinar o esto, yo me siento mal, yo siento que soy inexperta o que voy a ser torpe para hacerlo. Y empecé a orarle al Señor, porque Él siempre te muestra cuál es tu dificultad y te lleva inquieta a pedírselo. Y empecé a pedirle, y bueno, voy a hacer la tarea, voy a darle tantos abrazos a ellos diariamente. Y al principio yo lo hacía como una tarea. Y ya de tanto pedirle al Señor que pusiera en mí, me dijo, bueno, Alejandra, yo en todos ustedes lo he puesto hace mucho tiempo. Yo les dije que les daría el Espíritu Santo y que su fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces dije, bueno, yo lo tengo, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué no fluye? Entonces eso es lo que pasa. Nosotros todos estamos capacitados para ser buenos padres, para ser excelentes padres, para demostrar, y no en nuestra propia condición o nuestro propio criterio, sino en el fruto del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros tenemos piedras que por raíces de los padres, por tradiciones, por malas decisiones, estancamos ese fluir del Espíritu Santo. Pero eso no es de nosotros, es de Dios. Y cuando nosotros nos prestamos para que salga y se desborde, wow, la bendición, como le dijo a Abraham, lo alcanza a uno y a todas las naciones de la tierra. Porque fluye, no tienes que producirlo, Él simplemente fluye. Tú eres la vasija y Él fluye y sale amor. Incluso uno puede dar testimonio de lo que uno no tiene. Uno se queda asombrado, wow, y yo cómo fui tan expresiva, cómo llegué a este punto. Es algo muy simple, pero cuando lo vives o cuando vives esa dificultad y la ves, para uno es oro, es una obra que vale oro. Esos son algunos tips. Y a nivel de todo, nosotros para conocer a nuestros hijos no podemos hacerlo separados de Él. Siempre debemos estar cerca de Él porque Él es el mejor. Él es el que sabe cómo hacer las relaciones. Y en este caso, pues mira cómo vemos que esa relación entre ellos dos, padre e hijo, es tan especial, es tan bonita, es tan grande. En Juan 14:18 vemos una de las cosas que el Señor nos da. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor nunca nos deja solos, nunca. Siempre se percató de estar allí con nosotros y Él envió a su Espíritu Santo y está aún con nosotros. Entonces nosotros no debemos dejar nunca a nuestros hijos. Todo lo que tú aprendas de Dios en tu diario vivir, debes reproducirlo en tus hijos, porque así lo hizo el Señor Jesús. Él le dijo a Felipe, lo que yo hago, no lo hago por mi propia cuenta. Las cosas que yo hago, las hago porque el Padre me las dice que las haga, o las digo porque el Padre dice que las diga. Entonces nosotros no debemos dejar a nuestros hijos solos en ninguna situación, porque Él no lo hace con nosotros. También nos da su paz. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire tan bello que es el Señor. Él no nos deja
con el corazón estremecido. Él está allí para darnos paz. Y cuando nosotros tenemos a un pequeñito que está allí padeciendo y con miedo porque de pronto va a perder o perdió un examen y nos va a contar, nosotros no tenemos siempre que contestar con repelencia, con, con una actitud altiva. No, nosotros tenemos que mostrar lo que Dios nos da a nosotros. Y si Él nos da paz, nosotros tenemos que dar paz. Nosotros debemos exhortar, no regañar para destruir. Exhortar es cuando llamamos la atención de alguien para que te levantes o para que se levante y continúe. Y eso tenemos que hacerlo con los hijos, no solo con los otros creyentes, adultos. Generalmente somos muy buenos en ponernos la fachada de buen cristiano con otras personas y ser los más amables, los más tiernos, pero con nuestros hijos somos ásperos, sarcásticos, impacientes. Bueno, en fin, no debe ser así. Lo que Dios me da su paz, yo imparto paz. Vamos a Juan 14:26, que está ahí mismo, y dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es un desperdicio no disfrutar el Espíritu Santo a diario. Cuando te levantes, no vas a ser el papá más expresivo, no vas a ser el papá más paciente, no vas a ser el super papá juguetón, si no dependes del Espíritu Santo a diario. Por eso, si las cosas que tengas, las dificultades o las carencias que tengan, deben ser llevadas al Señor en oración, porque el Espíritu Santo nos puede guiar y nos puede enseñar todas las cosas que no tenemos o las que no sabemos hacer. Él dice que nos enseña y nos recuerda. Mire cómo es de paciente y de constante con nosotros. Vamos al Salmo 16. Dice el Salmo 16, del 7 al 9. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Mire tan bello el Señor, cómo nos aconseja. Si tú tienes un hijo adolescente, no todos son regaños, no todo es cantaleta, no todo es indiferencia. Como padre, mira lo que hace el Señor contigo para que tú lo hagas. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Sale un bien de uno. Cuando a uno le dan algo tan chévere, tan propicio, sale un bendecir. Y el salmista bendice al Señor porque Él lo aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Mire esa relación tan fuerte, porque pase por donde pase, él no iba a ser una persona conmovida, una persona deshecha, porque él estaba allí. Pase por la situación que pase, es incondicional. Entonces, si recibimos eso del Padre, también demos eso. Pero recuerden, eso en el Espíritu Santo, ¿no? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, al ser un buen hijo de Él, vamos a ser unos buenos padres, vas a ser un buen padre. Y vamos a ver por último Proverbios 3:1. Pero lo voy a hacer en esta versión que me gusta mucho. Dice: hijo mío, no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos. Este es un principio, ¿no? No debemos olvidarnos de sus enseñanzas. Todo lo que el Señor nos dé en cada oportunidad, y esto que nos está diciendo de tener una relación con Él tan estrecha como Él la tiene con su Padre, para que nosotros la tengamos con nuestros hijos, eso no lo debemos olvidar, porque Él dice: hijo mío,
no olvides mis enseñanzas y ten en mente mis mandamientos. Mire, no vaya a echar por basura, no lo vaya a echar al olvido todo lo que hemos hablado, porque cada enseñanza de Él tiene una promesa. Dice, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Qué más grato que tener unos hijos que estén allí con nosotros en nuestra vejez, que podamos tener una amistad, que podamos disfrutarlos, porque alargarán tu existencia y te darán años de vida y paz. Que el fiel amor y la lealtad nunca te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en tu corazón, de cómo el Señor nos aconseja de cómo nos va a ir bien en la tierra, cómo vivir una vida exitosa y de paz. Dice que el bien y la misericordia no se aparten de nosotros, que estén en nuestro cuello, en nuestro corazón, porque cada vez que tenemos algo en el cuello, una cadenita, nos sirve para que la vean y para recordarnos. Cuando están en nuestro corazón, la Biblia dice que lo que hay en el corazón habla la boca. Así recibirás la aprobación y el aprecio de Dios y de la gente. Mire que la problemática de hoy en día es que los hijos no quieren los papás ni mencionarlos. Pero, ¿por qué? Porque no hemos aprendido las enseñanzas de Dios, porque nos hemos olvidado de las enseñanzas de Dios. Pero si las hacemos, vamos a tener todas estas promesas. Vamos a ser aprobados por nuestros hijos, por nuestros vecinos. Van a decir, wow, mira ese papá tan diferente a todo el mundo. ¿Qué será que le pasa? ¿Será que está desorbitado? ¿Qué? Entonces el otro le tiene que decir, no, lo que pasa es que él es cristiano. Entonces, porque nosotros tenemos que cambiar la historia. Getsemaní no se puede quedar en la religión, y menos con tantos mensajes tan abundantes en el reino. Nosotros tenemos que cambiar y nosotros ya debemos ser padres de que van a reinar, vencedores. Entonces, dice que vas a recibir la aprobación y el aprecio, no solo de los hombres, sino de Dios y la gente. Dice, confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Eso sí que nos cuesta, ¿no? Sobre todo con los hijos. Nos dicen, ¿pero por qué algo? Porque ya dije que no. ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Porque no quiero. No debemos ser tercos ni sabios de nuestra propia opinión. Dios hizo a los jóvenes, hizo a los niños con libre pensamiento. Y si te está preguntando en una buena condición, debes responder, mira, creo que es esto y pasaría eso. Pero no debemos ser arrogantes, porque eso no es de Dios. Pero a nosotros nos enseñaron así. No, y punto. ¿Por qué? No tiene derecho a pensar, cállese. En otras palabras, no debe ser así. Nosotros debemos decirle no, porque tal cosa. Porque eso también lo he aprendido de Dios. Cuando en estos días yo tengo una tía que me ha servido mucho, y aunque ella no sabe cuánto, el Señor la ha utilizado para avanzar en mi vida. Y ella me dijo, bueno, Juan Sebastián, ¿por qué siempre es no? Entonces yo le di una respuesta, pero yo me fui pensando en esa pregunta. Yo, sí, ¿verdad? Sebastián le ofrece un helado y es no. ¿Va a comer eso? No. ¿Tiene sueño? No. Cualquier cosa que le preguntes, él es no. Haga esto, no. O sea, no en cuanto a desobediencia, es muy obediente. Siempre es como teniendo a negativo. Aquí todo es imposible, aquí todo es un no definitivo. Entonces yo le pregunté al Señor y le dije, bueno, porque verdad, Él siempre es, Juan Pablo, no vas a hacer esto. Y Juan Pablo le dice, pero ¿por qué? No lo vas a hacer. Yo, verdad, pero ¿por qué? Entonces me puse a preguntarle al Señor y me di cuenta que muchas veces yo le decía a ellos no, sobre todo a Él, porque el mayor es el que más recibe, qué pecado. Pero le decían no, y a todo no va a correr, no se va a ensuciar, no coma así. No, y todo era no. Entonces se volvió en él una costumbre
y empezamos a cambiarla. Entonces esa tía me dio un consejo, yo lo puse en práctica. Yo, bueno, ¿por qué tiene que ser todo no? Evaluemos, antes de decir un no, entonces yo me detengo. Pero mire cómo el Señor actúa. No seamos sabios en nuestra propia opinión, busquemos al Señor y Él nos hace enderezar nuestro caminar. Y entonces entendí que debo evaluar cada vez que digo no. No es porque sea caprichosa o porque soy una persona dictadora, ¿no? Y empecé a hacerlo y fue muy interesante. Entonces cuando lo hice le pregunté a Sebastián y él me dijo que no sabía por qué lo hacía. Entonces le decía, cada vez que vayas a responder, piensa y evalúa cada criterio que des. Y nos ha servido mucho. Entonces eso nos ayuda a crecer a la persona con más expectativas de la vida, que todo no es algo cerrado, que todo no es algo militar, sino que hay vida y paz, hay muchas cosas. Entonces son cosas que el Señor me ha dado. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente en todo lo que hagas. No es nosotros en modo posición para ir a la iglesia. Es decir, no es voy a agradar a Dios alzando las manos, voy a agradar a Dios cerrando los ojos y orando, voy a agradar a Dios con cosas, con hechos que no son malos, pero pues que no simplemente es eso, sino en todo. Cuando estoy cocinando, cuando el papá está trabajando, cuando el papá llega cansado, cuando los hijos quieren jugar y el papá no quiere jugar, debo agradar a Dios en todo lo que hagas, y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. Si de pronto tienes algún quebranto de salud, la altivez trae enfermedades. Dice, no te creas más sabio, respeta al Señor, aléjate del mal, no seas rebelde, pues eso será como medicina para tu cuerpo. Hubo mucho tiempo que estuve quebrantada de salud y le pregunté a Dios por mucho tiempo cuál era, pero no entendía. Y el Señor vino haciendo un proceso en mí cuando descubrí que yo era así con mis hijos. Era lo que yo dijera y como yo lo creyera y como yo lo había pensado. No debemos ser así porque traemos enfermedades. Y en ese tiempo yo empecé a vivir una vida de enfermedad continua y cada vez veía que más me enfermaba. Pero el Señor trajo libertad a mi vida y de un momento a otro todo pasó a reverdecer en mi físico y en mi espíritu y en la relación con mis hijos. Yo les digo a los jóvenes para que todo papá lo haga, y Edgar también lo hace. Nosotros no somos perfectos. Nosotros solo queremos agradar a Dios, pero en ese agradar a Dios yo me equivoco mucho y Edgar también. Les pedimos que nos perdonen y que oren por nuestras debilidades, porque nosotros debemos decirle a los hijos que nosotros somos débiles, que nos equivocamos y que cada defecto que vean en nosotros es una oportunidad para que ellos oren, pero que si hay un Padre perfecto y es Él. Entonces nosotros solo somos administradores que llevamos la mirada de nuestros hijos hacia Dios. Como Padre debemos hacerlo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Dios no se queda solo en algunas áreas, también en lo económico, en lo financiero. El Señor dijo que las manos diligentes van a prosperar. Como padres debemos inculcarle esto a nuestros hijos y debemos decirles que el Señor trae bendición cuando nosotros ofrendamos, cuando damos con agrado, con felicidad de lo que Él nos ha dado. Así estarán repletos tus graneros. La clave del éxito no es trabajar 12 horas. La clave del éxito es esta:
honrar al Señor con todas nuestras riquezas, porque dice la Biblia, así estarán repletos. ¿Usted quiere una alacena repleta? Entonces haga esto y enséñelo a sus hijos, porque un día usted ya no va a estar y ya no los va a poder mantener, pero Dios siempre es el que va a permanecer. Y rebosantes sus depósitos de vino. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor. El Señor nos corrige. Y así como Él nos corrige, Él no nos corrige para lastimarnos, ni para ponernos en la última silla, ni para tacharnos. Así como Él nos corrige, así debemos corregir a nuestros hijos. Ni te enojes por sus reprensiones. A enseñar esto. No nos enojemos con Dios, pero enseñémosle a nuestros hijos a no enojarse con nosotros cuando los reprendamos. Porque el Señor disciplina al que ama, como un papá al hijo que quiere. Entonces miren cuán hermoso y cuán tierno es el Señor. Nos enseña en este capítulo todas las áreas, desde la espiritual, la sentimental, la financiera, la disciplina, todas las áreas nos la enseña. No dejemos, es un desperdicio pasar un día sin buscar la capacitación de Dios en la palabra, porque si nosotros no nos capacitamos no vamos a saber muchas cosas. Y el Señor dice que el pueblo se murió porque le faltó conocimiento. Entonces este es un mensaje que quería compartir con todos los padres, que aprovechemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que dejemos esas debilidades cada día en la presencia del Señor, porque estamos llamados para la promesa que Dios le dio a Abraham: te bendeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, bendiciones, los quiero mucho, feliz día a todos los padres.